A lo largo de los volúmenes de la franquicia, se nos fue presentando lentamente el conflicto entre el país de los elfos con la teocracia Slayn, la nación humana más poderosa del Nuevo Mundo. Esta guerra solamente terminó perjudicando a la pobre raza élfica, llegando a tal punto que en la actualidad son considerados como esclavos y en el mejor de los casos, como ciudadanos de segunda. Pero, ¿cómo inició toda esta batalla? Teniendo en cuenta que en el pasado los elfos y la teocracia tenían una relación bastante buena, a pesar de los prejuicios que tenía la Santa Nación. Para esto tenemos que remontarnos en la historia de un solo elfo, aquel capaz de invocar al máximo elemental de tierra dentro de toda la historia del Nuevo Mundo, el descendiente de los exterminadores de la raza de los señores dragón, el rey elfo Dekem Hougan. Spoiler, alerta de spoiler. Se le recomienda a aquellos espectadores que solamente hayan visto el anime, como también a aquellos que recién estén empezando la novela ligera, por favor continúen con su debida precaución, ya que el siguiente video va a contener información la cual está a la par de la novela actual al momento de la salida de este video, así que continúen con su debida precaución. El rey elfo Dekem, o simplemente Dekem, también conocido por algunos espectadores del canal como el Pichi Dekem, es un descendiente de jugador que gobernaba con puño de hierro el, entre comillas, país de los elfos, en el gran mar de árboles de Vaya, reinando, según él, por derecho divino, ya que en su sangre recorre el legado de uno de los jugadores que perteneció a los 8 reyes codiciosos, el rey Hogan, un jugador de la raza élfica que en algún momento fundó o terminó ocupando la realeza del país de los elfos hace unos 500 años en el pasado, más o menos. Todo este legado de los 8 reyes codiciosos terminó desembocando en Dekem una inmensa arrogancia y personalidad narcisista. Recordemos que al ser el descendiente de un jugador tuvo bastantes ventajas al momento de fortalecerse, llegando a ser uno de los pocos seres del Nuevo Mundo que han superado el nivel 50. Todo este inmenso poder terminó volviendo al elfo en una persona que pensaba que estaba destinada a la cima, sin importarle el costo o a quién terminaba dañando en el proceso. Como habíamos mencionado, él gobernaba con puño de hierro a los elfos, ya que nadie de su nación podía hacerle frente, volviendo así a la raza élfica como meros sirvientes resignados a cumplir cualquier retorcido gusto de su gobernante. Y es que sí, este sujeto no solo era poderoso, sino que también tenía unos gustos bastante peculiares a decir verdad. Y es que como tal, en el país de los elfos, para que se den una idea, existe en su población una gran cantidad de descendientes de Deke. Y esto es porque este elfo le daba a cualquiera de sus sirvientes, sin importarle sus compromisos y ni siquiera las edades. Y en cierta medida, toda esta perversión estaba ligada a la meta de tener a varios hijos lo suficientemente poderosos para así tener un ejército imparable. Un plan que en cierta medida es bastante semejante a lo que viene siendo el objetivo del White Dragon Lord o la Dark, ya que recordemos que este señor dragón quería tener un ejército de sus hijos para así gobernar todas las montañas de Azerlicia. Se podría decir de que Deke más o menos estaba imitando esto, con la diferencia que no quería gobernar un mero territorio, o sea, hace todo el gran mar de árboles de Vasha, no. Dekem quería gobernar todo el mundo con un ejército extraordinariamente poderoso de su sangre.
un plan relativamente razonable dentro de todo lo que cabía. Y es que recordemos que una versión en menor escala era lo que hacía la teocracia con lo que viene siendo la sangre de los 6 grandes dioses y los semidioses. Por lo que técnicamente Dickem estaba haciendo como algo muy parecido a lo que hacía la teocracia, solo que con este caso no conformarse con un pequeño grupo de semidioses, sino con todo un ejército. Lastimosamente, este plan no funcionó a diferencia del plan de la teocracia, no por el hecho de ser menor o mayor escala, sino por el propio Dickem. Y es que Dickem tenía estándares y métodos bastante crueles y exigentes, teniendo en cuenta que para Dickem cualquier niño que tuviera un poco de potencial automáticamente era convertido en un soldado de primera línea en la guerra con la teocracia Slane, provocando así que estos niños con potencial murieran en cuestión de semanas o incluso hasta de días, sin llegar a demostrar todo el potencial que tenía estos herederos de la sangre de los 8 reyes codiciosos. Pero como este sujeto tenía todo el tiempo del día libre, ya que ni siquiera se preocupaba por gobernar formalmente su país, hacía que las 24 horas del día tuviera bastante tiempo para repetir este método de una forma casi constante, sumado también al factor que tenía a todas las mujeres elfas de su nación a su disposición. Así que ya se pueden dar una idea de por qué había muchos de sus descendientes dentro de la nación de los elfos, porque en resumidas cuentas no le importaba estar, bueno, teniendo herederos básicamente todos los días de su élfica vida, o por lo menos eso se nos da a entender con todo lo ya antes mencionado. Algo bastante curioso, y es aún más curioso porque justamente este aspecto del rey elfo terminaría condenándolo tanto a él como a toda su nación. Esto se debe ya que en el pasado, hace más o menos unos 100 o 150 años, más o menos, no hay, como decirlo, especificaciones en el tiempo de este periodo, pero se conoce que en algún momento su nación tenía extrañamente una buena relación con la teocracia Slane. Algo bastante extraño si tenemos en cuenta el racismo que tenía la teocracia hacia razas que no eran razas humanas, como también estaba el hecho de que el anterior rey, el presunto rey Hogan, digo presunto rey Hogan porque como tal este jugador de los 8 reyes codiciosos, que es el padre de Dickem, nunca se le dio un nombre tal cual, pero teniendo en cuenta que Dickem tiene como apellido Hogan, simplemente haría que su padre, este jugador, también tuviera este nombre o apellido Hogan o algo por el estilo. Así que en resumidas cuentas se le llama Rey Hogan simplemente por algunas inferencias y para tener un nombre a este jugador. En cualquier caso, recordemos que el Rey Hogan, al pertenecer a los 8 reyes codiciosos, hiciera que tuviera una enemistad bastante chunga con la teocracia, ya que recordemos que los 8 reyes codiciosos fueron los jugadores que terminaron matando a Surshana, el último dios de la teocracia Slane, por lo que en teoría debería haber bastante enemistad, por el tema del racismo y por el tema de que perteneció a un grupo que mató a su último dios, pero por alguna extraña razón todo esto no sucedió. Yo me imagino que con el tema del racismo se podría más o menos solucionar debido a que los elfos son en cierta manera bastante parecidos a los humanos, con la diferencia que tienen orejas largas y que viven más años que los humanos, pero al fin y al cabo son bastante semejantes a los humanos, por lo que entrarían dentro de esa línea de lo aceptable. Ahora, con el tema del presunto rey Hogan y su relación con los 8 reyes codiciosos, yo me imagino que se habrá mantenido en secreto o que simplemente nunca haya salido a la luz por parte de la teocracia o simplemente el rey Hogan jamás mostró indicios de tener alguna conexión con los 8 reyes codiciosos, o por lo menos algo así yo me imagino. En cualquier caso, se sabía que estas dos naciones tenían buenas relaciones diplomáticas, permitiendo el comercio, el turismo y otras cosas de ser buenas relaciones diplomáticas con otra nación, me imagino yo.
Lastimosamente, todo esto se terminó echando al tacho una vez Dekem cometiera su mayor pecado en toda su vida de libertinaje. Y es que Dekem, este desgraciado, les pagó la amabilidad diplomática que tenía la autocracia secuestrando a Faine, una semidiosa. Y lo peor que Faine no era cualquier semidiosa. Faine era una semidiosa tan poderosa que, para que se den una idea, poseía una importancia casi a la par a lo que anteriormente tenía Antilene cuando estaba en la teocracia Slane antes de sufrir toda la derrota a manos de Mary. Prácticamente era una persona que la teocracia tenía en bastante estima, ya que representaba un enorme poder militar. Y bueno, como se darán cuenta, este es el casus belli que inició toda la guerra entre la autocracia Slane y la raza élfica. Y lo peor de todo es que el desgraciado de Dekem no solo bastó con secuestrar a Faine, sino que también la encerró en una habitación oscura encadenada, aparentemente también la humilló y también abusó de ella hasta que pudiera quedar embarazada, algo que en cierta manera representaba el día a día de cualquier elfo, o mejor dicho, de cualquier elfa que Dekem haya decidido convertir en su amante. Con la diferencia que no estamos hablando de un simple elfo, sino estamos hablando de una semidiosa. Por lo que ya se imaginarán que la autocracia, de lo molestos que ya estaban, se molestaron aún más, por lo que hicieron lo imposible para poder rescatar a Faine, desplegando a la escritura negra de aquella época. Como tal, no se tienen bien entendido los detalles, lo único que se entiende es que de este rescate salió completamente exitoso, ya que la escritura negra logró rescatar a Faine y traerla de vuelta a la teocracia, donde posteriormente daría luz a Antilene Geranfauche, la conocida como Sechi Setsumei, por lo que dentro de todo este acto horripilante de Faine fue algo positivo y negativo para la teocracia. Digo positivo porque al final de cuentas, como sabemos, Antilene es un ser bastante poderoso, es más poderoso que su propio padre, pero también es un poco malo ya que Antilene sufrió bastante en lo que respecta a su niñez. Esto se debe ya que Faine, cuando veía a su hija Antilene, veía al propio Dekem, por lo que trató a Antilene como el rey Dekem la había tratado durante todo el tiempo que pasó como su prisionera. Una niñez bastante triste tuvo nuestra querida semidiosa, semielfa Sechi Setsumei. Algo curioso que podemos mencionar de todo esto viene siendo el hecho que Dekem aparentemente no intervino en lo que viene siendo el rescate que tuvo la escritura negra hacia Faine. Recordemos que Dekem es un monstruo, tanto en su personalidad como en su poder, y también está el hecho de que él mismo logró someter a Faine, una semidiosa bastante poderosa, por lo que fácilmente pudo haber aniquilado a la escritura negra una vez ésta haya intentado rescatar a su prisionera, pero por alguna extraña razón esto no sucedió. Algo que podría explicar esto es que a lo mejor Dekem, en su inmensa arrogancia, haya pensado que la teocracia Slane simplemente le estaba haciendo un favor al llevarse a su prisionera para así tenerla resguardada y poder cuidar adecuadamente de su hijo una vez éste naciera. Cosa que más o menos sí terminó sucediendo, ya que, como sabemos, Sechi Setsumei fue criada por los cardenales y estos se encargaron de que, esta semielfa y semidiosa tuviera una relativa buena educación, ya que al final se terminó convirtiendo en un monstruo casi tan poderoso o más que su propio padre. Por lo que a lo mejor Dekem se imaginó, o por lo menos le llegó algo parecido a su mente y simplemente no intervino en el rescate de su prisionera, o algo así, yo me imagino. Y es que también está el comentario que hace Dekem cuando aparece por primera vez, donde menciona tranquilamente que una vez que su nación caiga a manos de la teocracia Slane, este simplemente iría a esta nación humana para poder reclamar a su hijo, prácticamente dándonos a entender que él permitió que se la llevaran, aunque claro,
Todo esto solamente es una posibilidad, teniendo en cuenta algunas características del cruel gobernante de la raza élfica, un gobernante que no le importó observar cómo su raza lentamente era exterminada por la guerra que él mismo comenzó. Habiendo explicado el causus belli de la guerra entre la teocracia y la raza élfica, creo que ya es momento de explicar la característica más resaltante de esta misma, su larga duración, la cual más o menos es tan longeva como la propia Seiji Setsumei. Esto como tal se debe a dos motivos. La propia teocracia se beneficiaba de esta guerra y el terreno desventajoso del gran mar de árboles de Basha. Empecemos por este último tema del territorio, y es que como tal este gran mar de árboles constaba de un bosque extraordinariamente frondoso, gigantesco, enorme y absolutamente peligroso, teniendo en su interior a una fauna la cual estaba capacitada para poder matarte con cualquiera de sus extremidades, ya que o bien te mataban los insectos o reptiles pequeños con su potente veneno, o te mataban las bestias con su inmensa capacidad física, o por otro lado te mataban las bestias mágicas en cuestión de segundos utilizando sus capacidades especiales. Prácticamente cualquier cosa que vivía en el bosque estaba hecha para matarte. E incluso los propios elfos, que son seres que han vivido durante generaciones en el gran mar de árboles de Basha, apenas podían sobrevivir relativamente bien. Sí, tenían una sociedad, pero esta misma sufría bajas a lo largo de su estadía en este territorio, por lo que si ni siquiera ellos lograron encontrar una estabilidad con todo el peligro del territorio, imagínense a unos soldados que recién están entrando en este mar de árboles. Prácticamente morirían en cuestión de días, no, en cuestión de horas con entrar un poco más al bosque. Así que era bastante complicado trasladar a todo un ejército de la frontera de la Teocracia Lane hasta la capital del reino de los elfos. Era bastante complicado, pero no imposible. Recordemos que la escritura negra logró traspasar todo el gran mar de árboles para poder rescatar a la semidiosa. Y aquí es donde entraría el primer punto. La teocracia se beneficiaba en gran medida de esta guerra. Recordemos que la teocracia quiere fortalecer a la raza humana, y la raza humana se fortalece en gran medida a través de los conflictos, y en especial en este conflicto que se desarrolla en un territorio bastante hostil, generaba que sus soldados se fortalezcan en gran medida, e incluso ganando clases de trabajos exclusivas, como viene siendo la clase de arquería, guardabosques, pícaros y derribados, e incluso hasta druidas, por lo que la teocracia veía aquí un gran potencial para poder fortalecer a sus ejércitos. Por lo mismo, la teocracia no podía desplegar alguna escritura o algún semidios para luchar en esta guerra, porque no le convenía, ya antes lo había mencionado, e incluso también había un tema estratégico en lo que viene siendo las ubicaciones, porque si no me equivoco, la teocracia lentamente ha estado construyendo puestos de avanzadas en lo que viene siendo el gran mar de árboles de Basha, en caso que algún día la propia teocracia sea totalmente aniquilada y pueda enviar a todos los supervivientes a estas bases en este territorio boscoso. Aunque bueno, posteriormente y después de un montón de años ocurriría todo el tema de la llegada de la gran tumba de Nazarick, y es en este punto donde la teocracia recién empezaría a darle bastante importancia militar a este conflicto, para terminarlo de una sola vez. Y como pudimos observar en el volumen 16, prácticamente, bueno, volumen 16 y volumen 15 sí hicieron bastante cosa, ya que incluso lograron traspasar un montón de territorio hasta llegar a la capital de los elfos, por lo que en cualquier momento la teocracia pudo haber hecho esto, pero no lo hizo porque, como había mencionado, no le beneficiaba. Con la teocracia habiendo avanzado bastante en este conflicto, se puede llegar a pensar que Dekem al fin se interesaría en esta guerra, o por lo menos le prestara un poco de atención. Tristemente para los elfos, más que otra cosa, a Dekem todo esto le seguía pareciendo bastante insignificante, limitándose a desplegar a Rugi,
la cual se tiene entendido es su última hija. Como tal, Rugi es un personaje que aparece dentro del volumen 15, donde se nos narra un poco de su historia y también su gran curiosidad que nos acarrea. Para empezar, hay que tener en cuenta que Rugi es apenas una niña élfica que ni siquiera llegará a los 10 años élficos. Más o menos yo imagino que habrá sido concebida hace unos 50 o hace unos 80 años antes de la llegada de Ainzalgom al Nuevo Mundo. Y tristemente, justamente es esto lo cual terminó provocando su triste vida, o mejor dicho, su miserable vida dentro del Nuevo Mundo, ya que ser la hija del rey Elfo Dekem y encima ser una hija talentosa solamente era sinónimo de abusos por el entrenamiento y también abuso psicológico. Y esto mismo se nos ve reflejado en la propia Rugi, la cual cuando aparece en el campo de batalla muestra una expresión totalmente neutra, pareciendo una muñeca. Y es más, recién cuando ella es asesinada, recién muestra una expresión, la cual es una expresión de absoluta tranquilidad. O sea, Dekem la torturó a tal punto que no podía expresar sentimientos, y recién cuando pudo expresarlos fue cuando estuvo muerta. Algo bastante triste que de igual forma refleja la inmensa incompetencia como estupidez que tiene Dekem. Y es que aquí viene el otro factor que había mencionado de este personaje. Y es que Dekem veía en Rugi un potencial insignificante, pero por lo menos algo de interés le tenía, ya que se menciona que ella era más fuerte que su madre Miugi, la cual era una arquera bastante competente dentro del reino de los elfos, y encima sus verdugos, lo que viene siendo la escritura del Holocausto, más que otra cosa, Shoen, el capitán de esta, cuando asesinan a Rugi, menciona que esta niña elfa, si hubiese entrenado un poquito más, hubiese alcanzado el reino de los héroes. Así es, mis queridos espectadores, siendo apenas una niña, ya era más fuerte que varios personajes del Nuevo Mundo. Y es que bueno, como habíamos explicado anteriormente en el canal, el reino de los héroes es una medida del nivel 30 al nivel 40 más o menos, por lo que esta niña era superior al nivel 25. Y para que tengamos una comparación un poco más clara, Gazef Stronov, el capitán guerrero, la carta del triunfo del reino de Orestice, también se encontraba al borde del reino de los héroes. O sea, Rugi, siendo apenas una niña, era equiparable a la carta del triunfo de una nación, para que se den la idea del gran desperdicio que tuvo Dekem, ya que, bueno, la mandó al campo de batalla y fue asesinada instantáneamente por la escritura del Holocausto. Aunque bueno, ni tampoco tan mal justificado, porque la escritura del Holocausto es una escritura especializada en el asesinato de forma instantánea. Más que otra cosa, esta escritura se hacía invisible o pasaba inadvertida, agarraban a su oponente y lo mataban a base de un aluvión de flechas mágicas. Por lo que, bueno, tampoco mucha culpa tuvo, pero de todas formas, si no hubiese muerto por la escritura del Holocausto, seguramente hubiese muerto por otras cosas, como por el hecho de ser solo una niña y estar enfrentándose a todo un batallón de la teocracia, por lo que tarde o temprano Rugi hubiese muerto. Pero como sabemos, al rey elfo esto le hubiese importado igualmente un comino, ya que lo único que tenía que hacer era volver a reproducirse con otra elfa y simplemente generar a otro hijo talentoso, que en cierta medida es lo que él mismo menciona después de la muerte de Rugi, ya que el rey elfo Dekem, cuando se enteró que su hija había muerto, simplemente fue hasta el lugar de su muerte, no para matar a la escritura del Holocausto por haberla matado, sino simplemente para poder recoger los objetos que él le había dado. Que como dato curioso, estos objetos eran los objetos del padre de Dekem, o sea, eran objetos de Yggdrasil, que por alguna extraña y desconocida razón Dekem decidió darles a Rugi. Pero en cualquier caso, Dekem, después de la muerte de su hija, la cual consideraba incompetente, se acercó a su cadáver. Cuando el escritor del Holocausto se dio cuenta, se decidieron retirar, pero Shoen, al ver que podían morir instantáneamente, decidió quedarse y así retrasar al rey elfo Dekem. Tristemente para Shoen, el rey elfo Dekem lo consideraba como una mera basurilla,
por lo que lo mató de una forma prácticamente instantánea, algo bastante irónico teniendo en cuenta que de esta forma es como mató a Rugi. En cualquier caso, el rey elfo mató a Shoen, recogió los objetos de su padre y simplemente regresó a su castillo. Y una vez regresado a su casa, se encontró con Myugi, la madre de Rugi, y este sujeto simplemente le dijo que su hija estaba muerta y que se prepare, porque cuando regresara de guardar estos objetos le iba a dar duro hasta generar a otro hijo relativamente competente. Myugi, al escuchar esto, simplemente se quedó totalmente rota. No podía soportar el hecho que perdió a su única hija y que encima, en cuestión de segundos, iba a tener otra para que simplemente Dekem le hiciera vivir un infierno al igual que Rugi, por lo que acto seguido se terminó suicidando. Lo más triste de esto, y también quien se lleva la peor parte de esta situación, viene siendo el elfo que termina informándole a Dekem toda esta situación. Para empezar, Dekem, cuando escucha la noticia, simplemente se lo toma con la mayor calma posible, pensando que simplemente Myugi se suicidó como un acto de disculpa, al ser totalmente inútil al momento de darle un descendiente adecuado, por lo que simplemente se limitó a buscarse otra amante, ordenándole al elfo que le había informado toda esta situación que trajera a sus hijas, y que sus hijas, si eran menores de edad, que también trajera a su madre, para que así ésta pueda enseñarles cómo reproducirse. En este punto del video ya estaríamos tocando la última participación que tenemos de Dekem dentro de toda la novela ligera en la salida de este video. Así es, estoy hablando de su enfrentamiento contra Ensoalgom por la custodia de los gemelos Aura y Mare Bellofione en el volumen 16. Para poder entender esta extraña situación, hay que tener en cuenta que para el volumen 15, Ainz y los gemelos Elfos Oscuros se encontraban vacacionando una aldea de esta misma raza dentro del gran mar de árboles de Basha, el mismo territorio donde se encontraba el país de los elfos. Por lo mismo, después de vivir toda la trama del volumen 15, ya para el volumen 16, la noticia de la teocracia a punto de conquistar la capital de los elfos termina llegando hasta los elfos oscuros, y a su vez hasta nuestro querido protagonista, el cual simplemente decide aprovechar toda esta situación. En cierta medida, Ainsolgom quería robar cualquier tesoro o información valiosa que estuviese resguardada en el castillo del rey elfo Dekem, ya que al final de cuentas, de no hacerlo, la teocracia llegaría primero, y como Ainsolgom es bastante curioso, y también es bastante coleccionista, simplemente no quería perderse esta oportunidad. Por ello mismo decidió infiltrarse junto con Aurimare en el castillo del rey elfo cuando este estaba siendo asediado por la teocracia. Una vez llegado a la sala de la tesorería, para la desgracia de Ainz y los gemelos, se terminaron topando con Dekem, el cual se encontraba bastante confundido, debido a la existencia de dos elfos oscuros que poseían la heterocromía. Hay que tener en cuenta que esta cualidad de la heterocromía es algo aparentemente exclusivo de los elfos de Yggdrasil, como también de algunos de sus descendientes. Y también está el hecho que Dekem se consideraba el único elfo que poseía estas cualidades, por lo que estaba bastante confundido ya que no recordaba haberse apareado con un elfo oscuro, pero al final de cuentas y entre mucha confusión llegó a la errónea conclusión que estos dos elfos oscuros eran simplemente sus nietos, que a lo mejor alguno de sus inútiles hijos terminó apareándose con esta subraza de los elfos. Y en este punto es donde podemos apreciar hasta dónde puede llegar la perversidad de este desgraciado, ya que una vez convencido, Dekem simplemente procedió a explicarles cuál era su plan a partir de ahora, el cual consistía en simplemente abandonar esta nación llena de elfos totalmente inútiles y empezar una nueva, utilizando a Aura como su amante. Y en pocas palabras, quería formar un reino lleno de endogamia.
Sí, una cosa pero bien... Bueno, Dekem siendo Dekem al final de cuentas. Y bueno, como sabemos, Ainsfall se encontraba dentro de esta escena solamente que bajo un hechizo de invisibilidad, por lo que una vez terminó de escuchar las asquerosas declaraciones de Dekem, simplemente desactivó su invisibilidad y le lanzó tremendo puñetazo, iniciando así su pelea entre monarcas. La cual, siendo francos, es una pelea que técnicamente, o mejor dicho, en papel, tenía bastantes similitudes con la pelea que tuvo Ainsfall contra el PDL, o bueno, con la armadura remota del PDL, ya que tengamos en cuenta que esa pelea del volumen 14 se trataba de una entidad del nuevo mundo que rondaba el nivel 80 luchando contra el actor de Pandora, un NPC de nivel 100, y en este caso tenemos algo bastante parecido, ya que el propio Dekem, si bien no conocemos su poder, sabemos que es superior al nivel 70, como también posee la capacidad de utilizar hechizos de 10º nivel como una cantidad de maná tan absurda que incluso rivaliza con el propio maná de Chaltiar Broadfire, un NPC de nivel 100. Y encima, sobre todas estas cosas bastante curiosas de Dekem, este es capaz de invocar a Behemoth, un elemental de tierra primordial, que posee el nivel 87, por lo que estamos hablando de una pelea contra dos entidades que superan el nivel 70 y que son relativamente competentes en estándares de Yggdrasil. Esta pelea debió haber sido bastante parecida al volumen 14. Lastimosamente, Ainsfall en este caso, entre que estaba molesto y entre que quería sacar un poco más de información referente al extraño de Kem, terminó generando que esta pelea se resumiera en un simple esquivar, bloquear, preguntar y repetir. Y es que tal cual así se desarrolla esta pelea, ya que Dekem convoca a Behemoth y ordena que ataque a Ainsfall, el cual curiosamente Dekem pensaba que Ainz era una invocación nigromante de los gemelos élficos, algo que también se ve reforzado ya que Ainsfall también empezó a colaborar diciendo que él era el espíritu guardián que protegería a estos elfos y toda esa pantomima. Y bueno, como tal, Ainsfall como ya había mencionado, se encargaba de bloquear, esquivar los ataques de Behemoth o los hechizos que lanzaba Dekem y simplemente se limitaba a preguntarle algunas cositas, como por ejemplo, ¿por qué llamaba al elemental de tierra primordial Behemoth? Ya que Behemoth aparentemente es un jefe de Yggdrasil. Por parte de Dekem, su respuesta fue un total, bueno, se llama Behemoth porque se llama Behemoth. ¿Acaso eres tan ignorante? Y cosas por el estilo. Prácticamente Dekem respondía cualquier huevada. Y también Ainsfall entre que quería rescatar un poco de información, simplemente tuvo que tolerar cualquier mamada que dijera Dekem. Y es que, por ejemplo, también tenemos otra pregunta que es si él conocía cuál es el máximo tesoro que tiene la raza élfica. Y Dekem, siendo Dekem, simplemente le dice que ese gran tesoro se trataba de él mismo. Para la buena suerte de Ainsfall llegado a determinado punto, Dekem se termina cansando de tantas preguntas, marcando así el fin de su conversación. Y a su vez, Ainsfall viendo que ya no le iba a seguir el juego, decide ponerle fin a su enfrentamiento, matando de una forma casi instantánea a Behemoth, ya que lo bombardea con hechizos a base de sonido. Como dato curioso, los elementales de tierra son débiles a los hechizos de sonido, así que como tal, Behemoth simplemente fue bombardeado por su propia debilidad. Llegados a este punto, Dekem simplemente no podía creer lo que estaba viendo, ya que por primera vez en toda su vida su elemental había sido derrotado, por lo que incapaz de aceptar la derrota, decidió retirarse del enfrentamiento. Para esto, Ainsfall y Aura decidieron detenerlo, pero para su mala suerte, Dekem, dentro de todo lo que es una cucaracha difícil de matar, ya que este poseía algunas habilidades como objetos que lo hacían ser inmunes a la muerte instantánea, como también del hechizo de tener tiempo. Y a su vez, Dekem era tan fuerte que incluso los ataques de flecha de Aura no le hacían un daño significativo, por lo que pudo escapar relativamente rápido de este enfrentamiento. Y una vez lejos del campo de batalla, Dekem se empezó a autoconvencer que él no había perdido esta batalla, y es más,
Todo lo contrario, él la había ganado. Esto se debe ya que Deckem, en su desesperación, pensaba que delante suyo había encontrado la forma de cumplir su sueño, o sea, utilizar a la sangre de los elfos oscuros como un conducto para crear a su ejército de hijos extraordinariamente poderosos, teniendo en cuenta que, según él, Aura y Mare eran fuertes por uno, ser parte de su sangre, y también por poseer la sangre de los elfos oscuros, por lo que fingió que nada había pasado, caminando lentamente a su habitación en busca de algunas amantes, para así tener algunos sirvientes en su viaje para lograr encontrar la aldea de elfos oscuros e iniciar su nuevo reino. Para su sorpresa, cuando entró a su habitación, no se encontró con ninguna de sus amantes. Todo lo contrario, solamente se encontró con su habitación llena de cadáveres y absolutamente manchada de sangre. Y en el centro se encontró con la única persona viva en la habitación, Antilene Heran Fauche, la cual lo miraba con una expresión de desprecio y de odio, la misma expresión que su padre le había dado a su divina madre cuando éste la había capturado, marcando así el final del terrible reinado del monarca de los elfos, ya que su hija simplemente lo humilló hasta matarlo. Y como dato curioso, lo mató 2 veces, ya que Deckem había utilizado en su enfrentamiento contra Ensalgom un hechizo que lo permitía revivir, por lo que cuando Antilene lo mató por primera vez, se sorprendió ya que había resucitado, matándolo por segunda vez. Y en este punto ya solamente nos queda mencionar el desconocido paradero del cadáver de este personaje. Y es que como tal se sabe que Actor de Pandora había recibido la misión de recoger su cadáver una vez finalizado todos los eventos del volumen 16. Pero es justamente aquí, en el final del volumen 16, donde Ainz emite una orden la cual prioriza la aniquilación de la autocracia sobre cualquier otra misión asignada, por lo que si el Actor de Pandora se demoró en reclamar el cadáver, simplemente estaría regresando a Nazarick para idear una forma de masacrar a esta santa nación. Y también está el hecho de que la propia autocracia, una vez finalizado el volumen 16, ya había conquistado todo el castillo del rey elfo, por lo que es inevitable que la autocracia se haya topado con el cadáver de Deckem una vez hayan decidido investigar los pisos superiores de todo este castillo. Así que tengan en cuenta esto, es un 50-50, y es que también está el hecho que Maruyama suele olvidarse de los cadáveres, ya que bueno, hasta el momento seguimos esperando el paradero del cadáver de Clementine y el de Kajik, los cuales desaparecieron en el volumen 3, y hasta ahorita no tenemos ningún tipo de respuesta. Y teniendo en cuenta que los próximos volúmenes se van a centrar en todo el tema de la autocracia, hay un 50-50 que simplemente se olviden de este cadáver o que simplemente lo mencionen como un datillo extra. O algo por el estilo, me imagino yo. O Deckem Hogan, un personaje de lo más... un personaje que, sinceramente hablando, ¿qué me queda decir en este punto de opinión? ¿Qué me queda decir que no he mencionado antes? Es muy poderoso, supera el nivel 70 pero inferior al 80, posee una cantidad de maná que es equiparable a un nivel 100, es el primer personaje que se sabe que puede utilizar magia de 10º nivel y que encima se nos muestra utilizándola. Menciono esto porque técnicamente hablando ya se nos han presentado personajes del nuevo mundo que son capaces de utilizar la magia de 10º nivel, como viene siendo los liches de la noche, o bueno, por lo menos un par de estos son capaces de utilizar esta magia. Nunca se nos muestra un hechizo tal cual, en cambio con Deckem sí se nos muestra, por lo que bueno, cositas más, cositas menos, su invocación de nivel 87, el Behemoth, que técnicamente hablando creo que debería ser más o menos más poderoso que el nivel 87, ya que Deckem, al ser un druida, debería potenciarlo con ciertas cualidades de invocador, algo así como Ainz y sus no muertos, pero como nunca se nos muestra y como dudo mucho que Deckem se haya enfocado en tener una habilidad pasiva para esto, digamos que a lo mejor sí,
A lo mejor no. Y bueno, también su característica más resaltante, su gran arrogancia y su gran libertinaje. Todo el tema del hedonismo, no le importa nada a su especie, literalmente le chupa un pincho, el hecho que es un norteño, que es el antagonista de un NTR. ¿Qué más queda de mencionar de este personaje que no he mencionado antes? Siendo lo único que podremos mencionar viene siendo el hecho de que este video posee una narración más continua. Recuerden que usualmente en los videos de personajes de Overlord se maneja una narración a través de secciones. Por ejemplo, la sección inicial por predilección viene siendo la descripción, donde se dan datos generales del mismo, luego el apartado de historia, donde se da una breve, no tan breve historia del personaje, luego pasamos por la teoría o no de turno que tenga el video, y por último el tema de las habilidades o poderes del personaje en cuestión. Algo que como tal hemos hecho en este video, pero de una forma un poco más continua, ya que a través de toda la historia de Dekem hemos mencionado un par de cosas respecto a su personalidad, a sus emociones y demás cosillas del general. En cualquier caso, esto solamente es una experimentación de mi parte, así que pueden dejarme aquí en los comentarios qué les parece este tipo de, narración. ¿Les gustaría que manejemos esta más continua o prefieren la típica narración a base de segmentos? En cualquier caso, recuerden que si quieren apoyarme no deben dejar un like como una suscribida, y también pueden compartir el video hacia aquellos fanáticos que se pregunten si existirá algún video hablando sobre el maníaco pervertido de Dekem. En cualquier caso, yo ya me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.